Todo el mundo necesita energía. Niñas, niños y adultos, pequeñas y grandes empresas por igual. La energía es luz, calor y comunicación. La energía es atención médica, movilidad y desarrollo. La energía es vida. RWE es uno de los principales actores de energía renovable a nivel global y estamos en Chile para contribuir de manera sostenible con las metas de carbono neutralidad del país y del mundo, para trabajar con fuerza en nuestro propósito, nuestra energía para una vida sustentable. Si quieres vivir unas vacaciones excepcionales al mejor estilo de una estrella del rock, te invitamos a conocer los destinos Hard Rock Hotels and All Inclusive Experience con propiedades de lujo en Cancún, Riviera Maya, Punta Cana, Vallarta y Los Cabos. Playas paradisíacas, los mejores bares y restaurantes, mixología de autor, habitaciones que superarán tus expectativas y la mejor memorabilia de tus artistas preferidos. Visita los 5 destinos de Hard Rock Hotels en México y el Caribe y vive unas vacaciones legendarias. Acústica Marina es una empresa de base científica tecnológica dedicada al desarrollo de tecnología hidroacústica impulsada por inteligencia artificial, cuyo objetivo principal es la de resolver problemas de nuestros mares y océanos aportando sostenibilidad. Descubre más en acústicamarina.com y en redes sociales. No te pierdas un nuevo espacio de conversación presentado por IBM para hablar de la tecnología que está revolucionando el mundo, la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? ¿Qué cambios se está logrando? ¿Cómo está impactando nuestro día a día? ¿Cuáles son los desafíos para abordarla? Y cómo prepararse para aprovechar todas sus ventajas sin morir en el intento. Desde los chatbots hasta negocios, sostenibilidad y educación, entre muchos otros usos. Recordá, Inteligencia Artificial Ahora, disponible por TX Plus, Spotify y SoundCloud. En 3, 2, 1. Ahora comienza Rockstars con Gabriel León. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 19 de mayo del 2023, son las 12:02 y estamos cerrando esta semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Y ya está conectado en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado del día de hoy. Es el doctor Juan Cristóbal Opazo, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la misma universidad. Se especializó en evolución molecular en la Universidad de Nebraska-Lincoln en Estados Unidos y también en la Wayne State University de Michigan. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, allá en la Perla del Sur, en Valdivia, pero hoy, por esas cosas de la vida académica, conectado desde Talca. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars. Hola Gabriel, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el espacio para poder estar acá. Creo que es un súper buen espacio para que uno pueda transmitir en el fondo lo que está haciendo, sobre todo desde el sur de Chile, ¿no? Absolutamente, no. Gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda y conversar con nosotros. Sabemos que estás con muchas actividades actualmente en una visita académica en la Universidad de Talca. Pero has estado instalado parte importante de tu carrera allá en Valdivia, actualmente sí, en la Universidad San Sebastián, pero partamos acá en Santiago, Juan. Vamos a traer al pasado, a la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Católica, que es una carrera que es bien entretenida porque, claro, uno piensa en biología y empieza a sacar la cuenta de las áreas distintas que hay, y hay muchísimas. Sí. En el caso tuyo, ¿cómo fue la entrada a esa carrera? ¿Por qué decidiste esa en particular? Mira, la entrada yo creo que nunca tuvo un problema. Yo siempre estuve bien claro en que quería estudiar biología, ¿eh? Eso nunca fue una duda desde el colegio. ¿Y por qué tan claro? No sé, Ya, esa ¿te gustó? no la tengo, pero lo que sí sé es que desde la edad de la enseñanza media tomé los cursos de biología y química como electivo, después no tuve duda, entré a biología y nunca hubo una duda respecto a eso, pero no sé por qué. Mira, oye, y entrando a biología, ¿encontraste lo que andabas buscando? Esa certeza que tenías con respecto a la biología, ¿la encontraste en esa licenciatura? Y como te decía, es bien ancha, tiene hartas áreas distintas. Y uno o se puede o perder o enamorarse de alguna área en particular. ¿Cómo fue tu trayectoria ahí?
No, mira, mi trayectoria en los cursos en realidad fue bien sencilla, digámoslo, sin mucho cuestionamiento, pero con alguna tempestad, digámoslo, media mental respecto a lo que tú dices, porque hay muchas áreas y muchas Claro. cosas. De hecho, yo en ese tiempo, yo no sé si tú te acuerdas, pero en la Católica, yo no sé si existe hoy día, había ese programa que se llamaba Carreras Paralelas. Eh, sí. Yo fui estudiante de carreras paralelas con bioquímica. Mira, Entonces, carrera del demonio. la carrera, exactamente. Entonces, estuve en algún momento con doble militancia, digamos. O sea, hubo un coqueteo con un área que un poco más específica, ¿cierto? La biología un poco más ancha, uno podría decir, ¿cierto? Pero hubo un coqueteo ahí con esa área que es de la bioquímica y que tal vez uno logra entender también en ese gusto, porque en particular te fuiste después por la área de la biología evolutiva molecular, ¿cierto? Que guiña permanentemente con la bioquímica. Y en ese sentido, Juan, y buscando tu lugar, ¿cierto? En la licenciatura en biología, uno habitualmente recurre a ciertos profesores que se convierten en los guías, ¿cierto? Sí. Que te indican un poco por dónde va el camino, donde uno a veces hace una estadía o una pasantía de investigación. ¿Cómo fue en el caso tuyo esa búsqueda? Bueno, esa búsqueda fue inicialmente en la misma Casa Central de la Católica y yo cuando era estudiante de pregrado, el primer laboratorio que entré fue al de Francisco Bosinovich. Mira, gran Pancho Sinovich. Con el gran Pancho le tengo una admiración infinita, un agradecimiento infinito porque fue un impulsor de mi carrera. Y ahí yo entré por primera vez a trabajar, a saber lo que era ciencia, entré ahí en el laboratorio de Francisco Bosinovich. Oye, ¿qué preguntas tenía el laboratorio de Pancho en esa época? Eran preguntas bien ecofisiológicas que tenían que ver con yo empecé a trabajar con el sopor y estos marsupiales chilenos, las Ah, yacas, y medíamos metabolismo cuando estaban en perfecto. sopor, cuando estaban despiertos, cosas de así fue mi inicio académico. Oye, qué interesante esa forma de ir abordando algunas preguntas que son súper complejas, por cierto, en modelos de estudio que también son bien específicos, muchos de ellos nativos chilenos, ¿cierto? Que tienen además un carácter Claro. bien interesante el tipo de pregunta. Oye, y en esa trayectoria, en esa búsqueda, ¿en qué momento tuviste relativa certeza que era un doctorado lo que tenías que hacer, que tu camino era un poco la investigación científica, la vida académica que viene con ella, ¿cierto? Pero hacer investigación de manera activa, tal vez ser líder de un laboratorio, ¿en qué momento empieza a despertarse ese bichito? Yo creo que al momento que uno empieza a buscar un laboratorio cuando es estudiante de pregrado y ya te insertas en un laboratorio, yo tuve la suerte de insertarme en el de Francisco Bosinovich, que era muy activo, había mucha gente, entonces era difícil no encantarse con la ciencia ahí. Claro. Era muy Sí. difícil no hacerlo. Fíjate que es una experiencia súper entretenida porque efectivamente cuando uno va a congresos, por ejemplo, como estudiante, a veces cada cosa que uno ve parece fascinante. Y por lo tanto, como Claro, tú dices, es casi imposible no encantarse con algo. muy, Y claro. lentamente, ¿cierto? Uno encaja en ese camino, va al pregrado y se enfrenta después en el doctorado a una etapa que es fundamental y es, por primera vez para muchos, intentar contestar una pregunta que todavía no tiene respuesta. En el fondo, generar conocimiento nuevo, que eso es básicamente lo que hace uno en un doctorado. Toma una Claro. pregunta que todavía nadie ha podido contestar e intenta contestarla utilizando la ciencia como herramienta. En el caso tuyo, Juan, ¿en qué problema biológico te metiste durante tu doctorado? Bueno, en el doctorado, en realidad, yo ahí, incluso antes del doctorado, yo seguía navegando en esta doble militancia con bioquímica y yo, de hecho, entré al magíster en bioquímica en la Católica. Mira, No, sí, sí, yo tengo un pasado, claro, porque en realidad yo no tenía muy claro lo que quería hacer. La evolución molecular no existía claro, en la Católica, nadie practicaba esa disciplina. sí. Entonces, yo un poco perdido en esas dudas, en el fondo, fue que entré al magíster en bioquímica y pasé un semestre en el laboratorio de Loreto Luigi. Mira, la Loreto. Fue una experiencia súper buena, pero esa experiencia también me sirvió para darme cuenta que quizás mis dudas o mis intereses moleculares no iban por la parte más de esta cosa bioquímica, Claro. sino que, por eso, duré un semestre nomás, ¿ah? Duré un semestre y le dije a la Loreto, ¿sabes qué, Loreto? Te agradezco la paciencia, te agradezco todo, pero esto no, parece que no es lo mío y tengo que seguir buscando. Es que yo creo que esa, Juan, de hecho, es una gran lección, porque muchas veces uno no tiene claro muy bien No, por dónde seguir, pero intentar encontrar una respuesta es súper importante. Y en este caso, ciertamente, saber por dónde no va la cosa, que es tan importante claro, como muchas veces encontrar por dónde sí va. Pero a veces hay que también cerrar algunas puertas para ver con más claridad las otras que siguen abiertas. Lo que te finalmente te llevó de vuelta un poco más hacia el área ecológica y tal vez sí. usar la genética molecular como una herramienta. Recordemos que por esa época también la secuenciación no era lo que es hoy día.
Uno No, hoy va al campo con una mini ion y secuencia ahí mismo, antes era placas de vidrio, era mucho más lento, no tenía la masividad que tiene hoy y por lo tanto era ciertamente más complejo aproximarse a preguntas que son más sistémicas usando la genética molecular como herramienta. En ese sentido, cuando te reencauzas un poco en la ecología, ¿por dónde van las preguntas? bueno, ahí de nuevo el encauzamiento no fue tan fácil, ¿ah? Y yo cuando era de pregrado, ya había terminado recién la licenciatura, me fui a pasar a Uruguay algunas temporadas en el laboratorio de Enrique Leza, que fue uno de mis futuros tutores doctorales. Y Ya, ahí empecé como a aglutinar bien la idea de que, ¿sabes qué? Ya, ok, es la parte molecular, pero es la parte de cómo cambian las moléculas en el árbol de la vida, digamos. ¿No? Es la evolución molecular. Eso es lo que me interesa. Y ahí como que hubo el clic. es que yo Pero creo que fue largo el periplo. pero me gusta eso porque finalmente, claro, uno a veces le cuesta, ¿cierto? En términos Sí, temporales, llegar donde quería ir, pero está bien, uno finalmente llega. Y empieza a aparecer, ¿cierto? Esto de la evolución molecular, los cambios que ocurren en la molécula de ADN. Y aparece lo que se ha determinado, lo que se ha denominado como el motor de la evolución, que son las mutaciones. Porque claro, si el ADN fuera inalterable, no tendríamos evolución, ¿cierto? Pero si claro. cambiara demasiado fácil, también estaría la escoba. En ese sentido, Juan, ¿cómo se entiende este delicado balance entre la conservación de la información que es relevante para sostener la vida, pero con un margen que permite la variación para justamente permitir la evolución? No, claro, eso es generalmente, claro, la mutación es la que entrega el material crudo en el fondo para que el proceso evolutivo pueda actuar, ¿no? Y ahí uno ve, hay patrones que son súper bien definidos en el fondo, en donde la selección es como nuestro policía, digámoslo, que Ya. cuando ocurren variaciones que son deleterias, imagínate, no sé, un cambio de un aminoácido en el sitio activo de una enzima Claro, que deja que la enzima ya no funciona, bueno, eso es deleterio, selección en el fondo purificadora y eso no sigue adelante en el fondo. claro. Entonces está bien cautelado, entre comillas, ¿no? Todo esto para que la vida se desarrolle como hoy día la conocemos, ¿no? Sí, y Juan, ahí pasa algo que es súper súper entretenido porque efectivamente uno podría pensar, entendiendo el mecanismo molecular, ¿cierto?, que subyace a la evolución como concepto, de que efectivamente tienen que ocurrir ciertas mutaciones, que la Claro. selección natural se encarga de seleccionar aquellas que son favorables, y que por lo tanto la propia evolución debe permitir que aparezcan mutaciones, pero de lo contrario no existiría la evolución. Y de la mano con eso, la tecnología nos ha permitido ahora a nosotros generar algunos cambios. Me refiero, por ejemplo, a las herramientas de edición genética, Claro. que están súper de moda, como CRISPR. Pero ahí los cambios no están ocurriendo por mutaciones que son seleccionadas de manera natural, sino que somos nosotros los que artificialmente, de alguna manera, estamos metiendo la mano en ese proceso. Se discute en el área de la evolución los efectos que podría tener la intervención humana en ese proceso, por ejemplo, usando herramientas como CRISPR. Es que yo creo que este tipo de herramientas de edición genética son una fuente inagotable de descubrimiento. Y eso yo creo que a nosotros nos ayuda en el campo evolutivo, es realmente infinito en el fondo. Uno puede generar, y no solamente en el campo evolutivo, o sea, yo me imagino que todas estas bases de datos de fenotipos de ratones knockout, por ejemplo, Claro. que se hace. Esas son fuente inagotable de información que quizás no las podríamos tener si no avanzamos en el conocimiento de cómo podemos generar este tipo de cosas. Claro. Es fascinante esa área en particular porque además tengo la sensación que está todavía recién empezando y se ¿Sí? vienen años bien interesantes por ahí. Em, Cuéntanos un poco, Juan, hacia el final del doctorado, ¿qué preguntas lograste contestar? ¿Cuáles quedaron sin respuesta? ¿Y cómo eventualmente empezaste a perfilar tu futuro? Mira, en realidad lo que yo contesté en el doctorado, que yo siempre digo que mi tesis de doctorado hoy día no podría ser una tesis doctoral, ¿viste? No podría serlo, ¿viste? Pero porque los tiempos han cambiado, como tú Claro, dices, ya no. Pero mi pregunta fue muy simple. En el fondo hay un grupo de ratones como los cuy y los degu que tienen un patrón que es muy distinto, que la molécula de insulina tiene una actividad muy baja. mira, Tiene una actividad muy baja, son unos realmente muy outliers dentro de todos los vertebrados. Entonces yo me pregunté en el fondo, bueno, conozcamos esa molécula de insulina en este grupo de ratones. Pedí muestras a colecciones en Alemania, en África, un montón de muestras de tejido para ya, poder amplificar ese gen. Y yo me pregunté, bueno, ¿cuáles son los cambios que darían cuenta de este cambio en actividad? Y esa perfecto. fue la sencilla
pregunta que yo respondí en mi tesis doctoral, que hoy día no Oye, podría Juan, hacer. claro, porque probablemente hoy día, ¿cierto? Alguien me dice, oye, pues son muy pocas muestras, secuenciaste muy poco, pero en esa época secuenciar era, Sí, wow, era toda una aventura. claro. Y ahí, Juan, hay dos componentes. Está por un lado la insulina como molécula, que tiene una secuencia en particular, pero también las otras proteínas que están escuchando a la insulina, los receptores en el fondo que interactúan con ella. En ese sentido, los cambios eran más relevantes en la propia insulina, uno los podía entender también mirando los receptores que interactuaban con ella. ¿Se puede profundizar un poco a partir de los resultados tuyos? ¿Cómo se regulaba finamente esa interacción? Es que pues sí, se podía hacer. En esos tiempos era mucho más difícil porque Claro, una de las gracias de trabajar con la insulina es que es un gen pequeño claro, y tú podías amplificarlo en 2 PCR, lo amplificabas. Estos receptores de insulina pueden ser gigantescos gigantesco, claro, y te puedes pasar la vida porque en esos tiempos no había los genomas que hay hoy día y que tú puedes, claro, en el fondo, minar gratuitamente. Entonces, en esos tiempos yo creo que no se podía, en estos tiempos sí se puede. Y claro. todavía hay un montón de cosas por aprender de ese experimento natural que se llaman estos ratones que tienen todo un metabolismo asociado al azúcar en el fondo que es totalmente distinto al nuestro y funcionan porque ahí están los bichos. Claro, y de hecho es interesante porque además termina teniendo implicancias también en procesos que están más cerca del mundo de la evolución, ¿cierto? De cómo estos animales en particular evolucionaron, teniendo también como motorcito, ¿cierto? Estos cambios en la insulina y que permiten entender hoy día cómo es su metabolismo, que está probablemente vinculado a sus modos de vida. En un momento, Claro. Juan, cuando uno termina el doctorado, uno empieza a mirar, es decir, ¿cómo sigo acá? ¿Dónde me interesaría en el fondo ir explorando? Y en el caso tuyo apareció en el mapa irse a Estados Unidos. De hecho, hay unas par de estadías postdoctorales bien interesantes ahí. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de elegir dónde irse, porque además muchas veces, y eso también es relevante, ojo, son decisiones familiares. Uno agarra a veces todo lo que tiene encima de la vida y tiene que irse por un tiempo largo, lo que Claro. ciertamente es interesante porque también es parte de las decisiones que uno toma como científico joven. ¿Cómo fue ese proceso en el caso tuyo? Mira, ese proceso fue yo en realidad no, como evolución molecular no se hacía mucho en Chile Claro, y yo quería proseguir en eso. En el fondo no tenía muchos contactos a través de profesores que me pudieran en el fondo catapultar, por decirlo de alguna manera. claro. Y yo cuando postulé a Wayne State University, postulé sin conocer a nadie, salió un aviso en la página web y yo mandé mi statement, mi currículum y de repente recibí un email y me dijeron, véngase. Wow. Fue una locura porque yo me acuerdo que en algún momento yo le dije a mi familia, a mi padre, a mi madre, y mi padre me dice, pero ¿cómo estáis seguros que tú vayas a llegar allá y vayas a tener trabajo? Él como buen abogado trataba Claro. de cautelar esto, ¿Dónde está el pero en contrato? ¿Dónde realidad, están los papeles? ¿dónde están los papeles? Y en realidad igual uno tenía una suerte de soporte porque en el fondo para poder irse había que sacar la visa y para Claro. la visa te llegaban todos los papeles de la universidad gringa. Entonces eso estaba bien, digamos. Oye, pero qué interesante esa parte también, porque ciertamente antes, ¿cierto? Las cosas se hacían de una manera que hoy día probablemente impensada, pero ciertamente era así. Mail, véngase y uno va y upa chalupa. Em, ¿Qué era lo que había en Wayne University que te llamó tanto la atención? ¿Era alguien en particular o una pregunta en particular? No, es que ahí estaba Morris Goodman. Morris Goodman es una leyenda en la biología evolutiva, es una leyenda porque él desafió en el fondo la posición del ser humano en el árbol de la vida de los primates, en el fondo poniéndolo más cercano con otros primates que en esos tiempos era impensado y sufrió un montón tuvo que luchar mucho para tratar de mostrar que sus ideas eran correctas con estos en esos tiempos, él, imagínate, tuvo su doctorado en el año 50. Entonces, en el fondo, él trabajaba con estas reacciones de anticuerpos en esos tiempos para ver cómo si las reacciones eran más fuertes, menos fuertes, dependiendo del cruce de especies. Claro. Entonces, ir para allá era conocer a un grande. ¿Y cómo fue la experiencia? Fue fantástica, fue increíble, fueron 3 años de la vida mejor invertidos. Imposible haberlo invertido mejor porque Morris Goodman conocerlo fue no solamente conocer en el fondo lo que él hacía en la actualidad, sino que también conocer parte de la historia de la biología evolutiva, sobre todo ligada al ser humano, que es bien efervescente. Sí, ¿y qué tal la vida en Michigan, Juan? Uf, increíble. Increíble.
No, Michigan es un estado que es el descueve. Nosotros inicialmente vivíamos en el downtown de Detroit, y donde todo el mundo te decía que no había que vivir, y nosotros vivíamos ahí, y lo pasamos súper bien. Fue una súper, no, fue una súper experiencia, súper, siempre bien atesorada en la mente y en el corazón. ¿Has tenido la oportunidad de volver por allá? ¿Cómo? ¿Has tenido la oportunidad de volver por allá? Sí, 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 Michigan es un lugar donde yo volvería siempre, donde yo Eh, volvería siempre. y me gusta conversar de esto porque en la carrera de un científico, una científica, usualmente estas estadías postdoctorales, uno no solo va muchas veces, ¿cierto?, a decidir en qué va a seguir trabajando, sino que además genera vínculos, tanto profesionales como personales, que duran toda la carrera muchas veces, y se vuelve permanentemente a ese lugar. También estuviste en Nebraska, ¿cierto? En Nebraska Lincoln. Cuéntanos un poco cómo se fue articulando el tipo de científico en el que te ibas a convertir desde el doctorado y luego pasando por Michigan. Porque claro, en Michigan las preguntas eran más evolución con Morris Goodman, más vinculada con el humano. Claro. ¿Cómo se va perfilando tu carrera a partir de la estadía en Nebraska? Bueno, se va perfilando en realidad porque yo en Wayne State estuve ya 3 años, y 3 años yo creo que era yo pensaba que era un tiempo prudente para estar una estadía postdoctoral. Ya después como que uno ya llegó al plató del aprendimiento de lo que hay ahí. Claro. Entonces, bueno, empezamos, como era tan fácil ir a los distintos meetings ahí dentro de Estados Unidos. Bueno, ahí conocí a Jay Storrs, que hoy día es un amigo y colaborador, en un meeting, y justo él se estaba mudando desde San Francisco a Nebraska y estaba instalando su laboratorio. Entonces, Ya. yo nunca me voy a olvidar que me acerqué a él y le dije, hola, mira, yo soy Juan, sé que estás montando tu laboratorio y yo estoy buscando trabajo. Y fue como, ya. Y bueno, me dijo, ya, ok, conversemos. Y lo más increíble fue que finalmente él me dijo, vente, y nunca me pidió el currículum. Solo conversar. Solo conversamos y después hablamos por teléfono, negociamos los sueldos y esas cosas, pero nunca me pidió el currículum. Impresionante. No, No, impresionante. increíble, y de ahí estuve casi 2 años, y fue también una estadía postdoctoral súper buena, con un lazo que derivó también en una amistad. De hecho, Jay Storr con toda su familia ha estado en nuestra casa en Valdivia. Maravilloso. No, Así que, maravilloso. y seguimos trabajando juntos. Incluso él aprendió a hablar español. Cacha, po. Y ahora habla Notable. español, y todos los mails de él son en español, ¿viste? Y yo le contesto en Notable. español. No, increíble, ¿no? Fue una súper experiencia también, un súper buen postdoc, súper productivo también, y que ha seguido la productividad a través de las colaboraciones y la amistad. Oye, Juan, y Nebraska un poco más frío, ¿no? No, Nebraska es heavy. Es heavy. Mira, y otra de las cosas que nunca voy a olvidar es que el primer día que tuve que ir a trabajar a la universidad, habían creo que -30. Guau. -30, y no solamente -30, sino que como yo no cachaba nada, fui al paradero y se me pasó la micro. ¡Oh! Y tuve que esperar la siguiente micro a -30 grados. Pero Congelado. nada, eso tampoco lo voy a olvidar, pero sí, y el verano también es muy duro, muy Sí, caluroso, sí, súper caluroso. O sea, son climas muy extremos ahí en el centro de Estados Unidos, sí, po. súper, súper extremos. Oye, Juan, y luego de este periplo por Estados Unidos, muy bien conectado a esta altura, ¿pensaron como familia o tú como científico quedarse por allá, instalarse en Estados Unidos o siempre el plan fue volver a Chile? No, el plan fue volver a Chile, y claro, en esos tiempos la gente de ahí nos tildaba de, ustedes están locos, ¿viste? Como si están en Estados Unidos, ¿viste? ¿Por qué irse de Estados Unidos? De Claro. hecho, la primera vez que pasó eso fue cuando nos movimos Michigan. desde Detroit hacia Nebraska. Yo nunca me voy a olvidar, la secretaria ahí de Wayne State me decía, Juan, Aquí. ¿cómo te vayas? ¿Tú sabes lo que es Nebraska? Me decía. ¿Tú sabes lo que es Lincoln? Yo le decía, no, no sé, pero sé que me voy a ir donde yo me quiero ir. Claro, Entonces, y después, claro, cuando nos volvimos a Chile fue lo mismo. ¿Estás seguro que te queréis volver? Pero si estáis acá, es que es como el mejor lugar del mundo. claro. Y en realidad sí, sí, estamos seguros que nos queremos volver. Y bueno, y ahí yo postulé a varias pegas y finalmente tomamos la decisión de irnos a Valdivia. Sí, que es una gran ciudad, por cierto, para vivir. Allá nos vimos, ¿cierto? La última vez que estuve por allá, estuvimos conversando, de hecho, con Juan, justamente sobre estos periplos científicos, académicos, pero que también se vinculan con la vida personal. Y por eso me Claro. gusta comentarlo siempre en el programa, porque no se pueden disociar finalmente.
Es bien ¿no? interesante ese aspecto en particular. Oye, Juan, cuando te instalan finalmente de vuelta en Chile, allá en Valdivia originalmente, ¿cierto? ¿Qué preguntas estaban como surgiendo en tu área? ¿Dónde uno sentía que estaba la energía? ¿Y cómo se alineaban esas preguntas con tus propios intereses en el fondo? ¿Hacia dónde iban las preguntas que iban a dirigir tu camino como científico independiente? Mira, inicialmente lo que ahí en ese momento estaban como saliendo ya los primeros genomas de buena calidad, en donde era, como habían tan poquitos, era bueno entre comillas, porque uno no tenía que tomar decisiones, ¿viste? Si hoy Claro. día salió, viste, yo hace poco ahí retuiteé un bioarchive que salió que hay 233 genomas de primates. Entonces, hoy Claro, día no podéis trabajar con todos, es imposible, tienes que tomar decisiones. Pero había una claro. cosa que era bien marcada, que era esto de, en esos tiempos, de la variación en el número de copias de genes como una fuente de variación importante en el origen de la diversidad. Y ahí fue inicialmente donde yo me aboqué. Eso es En súper el fondo, interesante porque finalmente el número de copias permite como tener un borrador donde uno puede jugar, donde la evolución puede ir, porque si cambia mucho y es deleterio, filo, está la otra copia. claro. Y eso es súper interesante porque permite ir entendiendo cómo ocurren nuestros procesos y al mismo tiempo genera las preguntas de cómo se generan estas variantes, ¿cierto? Cómo empiezan a aparecer Claro. como copias. ¿Cuánto entendemos esos procesos desde el punto de vista evolutivo hoy, Juan? Yo creo que a medida que las bases de datos públicas se han ido poblando de genomas, en donde el muestreo tiene un sentido filogenético, entonces se eligen Ya, especies cierto. representativas de los distintos grandes grupos del árbol de la vida. En el fondo nosotros podemos hacer una descripción bastante detallada de cómo ha ocurrido el cambio en el número de copias en tiempos tan antiguos como, no sé, 500, 600, 700 millones de años atrás. Es una máquina del tiempo increíble, pero es porque tenemos una gran cantidad de genoma y el futuro solamente va a ser mejor. Sí, y en ese sentido es imposible disociar estas preguntas como las que tienes tú, Juan, con los avances importantísimos que ha habido en la tecnología de secuenciación de ADN, que hoy día los costos han bajado de una manera que es impresionante y uno puede secuenciar un genoma completo por una fracción de lo que costaba hace 20 años atrás, y además con una precisión impresionante, porque uno puede secuenciar varias veces el mismo genoma y tiene confirmado el mismo nucleótido un montón de veces. Y por lo Claro, tanto, tengo la sensación de que el desafío dejó de ser ese. En algún momento lo fue, ¿cierto? ¿Cuánta sí. información uno podía recolectar? Y hoy el desafío es distinto. ¿Cuánta información uno puede analizar? Y por lo tanto, la bioinformática, las bases de datos, como uno ordena esta información, se ha convertido en un desafío que también es mayúsculo, ¿no? Claro, y esa es la razón por la cual yo estoy en Talca. A ver, Esa es la razón por la que yo estoy en Talca, porque como tú dices, antes la generación, se abocaba mucho a la generación de datos, era difícil, era costoso, y ahí había todo un esfuerzo bien titánico. Hoy día uno no tiene que hacer el esfuerzo ese porque es barato, es fácil conseguir las muestras en general, pero el desafío es cómo yo manejo este volumen de información, y eso claro. es un desafío tremendo. Y es por eso que yo en algún momento de mi carrera empecé a hacer alianza con Talca. Porque aquí están los bioinformáticos, aquí está la carrera de bioinformática. Aquí están, yo les digo a Gonzalo Riada y le digo, ustedes Sí. son magos, dijo. Ustedes hacen magia, ustedes hacen unos códigos y bajan todo, cosa que yo no sé hacer, no puedo hacer, y por eso colaboramos. Claro que ahí está también, ¿cierto?, la clave de la ciencia hoy colaborativa, interdisciplinaria, que permite justamente reunir al alero de una misma pregunta a investigadores que recorrieron caminos distintos, pero Claro, cuyas habilidades, ¿cierto?, son complementarias y permiten contestar preguntas que son cada vez más complejas, porque a medida que hemos ido aprendiendo, ciertamente, las preguntas que nos vamos haciendo son cada vez más complejas. Son las 12:28 y vamos a aprovechar, Juan, de hacer una pausa musical ahora, pero a la perfecto. vuelta de esta canción vamos a seguir conversando y me gustaría entender sobre todo en qué estás hoy. ¿Cuáles son las preguntas que tienes actualmente ahí en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián en Valdivia? ¿Cómo se viene el panorama, cierto? ¿Cómo están intentando contestar esas preguntas? Y por supuesto que hablemos también un poco del futuro, de cómo se viene la cosa en el área de la evolución molecular. Vamos a escuchar una canción ahora. Bueno, esta mañana, quienes somos amantes de la música, nos despertamos con una triste noticia porque murió Andy Rourke, el histórico bajista de The Smiths, una banda que forma parte, ¿cierto?, del playlist de la vida de muchos de nosotros. Así que en una suerte de homenaje al bueno de Andy, vamos a escuchar una de The Smiths, This Charming Man. Vamos y volvemos.
was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job. 12:32, estamos de vuelta aquí en Rockstars CTX Plus. Ahí estaban los buenos de The Smiths. Nosotros ya estamos de vuelta con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Cristóbal Opazo, biólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ecología. Se especializó en evolución molecular en estadías que hizo en la Wayne State University de Michigan, Estados Unidos, y también en Nebraska Lincoln, ahí en el epicentro del frío en invierno y del calor en verano. Actualmente, profesor titular de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, allá en Valdivia, la Perla del Sur, una ciudad maravillosa donde además nos tomamos una muy buena cerveza en enero cuando nos vimos con Juan. Juan, ¿cómo está hoy las preguntas que están saliendo en el laboratorio? ¿Para dónde van? ¿Para dónde apuntan? ¿Qué es lo que quieren averiguar? Mira, en realidad hoy día son buenos tiempos en términos de investigación, son buenos tiempos en términos de colaboración, así que en realidad yo estoy súper entusiasmado con lo que se viene. Y las preguntas tienen que ver un poco con tratar de entender cuáles son los patrones evolutivos de algunas proteínas, genes que están asociados a patologías humanas. Y esto más que nada, la mirada evolutiva en el fondo tiene que ver con que uno puede ver eventualmente el árbol de la vida como un set de experimentos naturales, claro, en donde uno puede ver que hay clados, grupos de organismos que han solucionado problemas a los cuales todavía nosotros le estamos buscando la solución usando la rata o el ratón. Claro. Y eso es una fuente inagotable. Yo creo que en la variabilidad existente en el árbol de la vida está la respuesta a muchas de las preguntas que nosotros todavía estamos buscando. Y eso es bien entretenido porque al final, claro, hay un set de información, que son las secuencias de los genes, que finalmente nos señalan la secuencia de las proteínas, claro, pero finalmente hay hipótesis que tienen que ver con entender cómo finalmente se seleccionó eso en particular. Siempre me acuerdo de esta selección que había en las poblaciones africanas de mutaciones en el gen de la hemoglobina y que producían anemia. Claro. Y uno decía, bueno, ¿por qué diablo la evolución seleccionó una condición patológica en un lugar tan específico? Y es porque esa mutación, que rompía los glóbulos rojos, interrumpía el ciclo de vida de uno de los parásitos que producía malaria. Entonces, claro, finalmente era mejor tener anemia que morir de malaria. Y por lo tanto se seleccionó como dice, oye, pero esto es malo. Y decía, pero por alguna razón esto está sobre representado. Y finalmente hay un ejemplo hermoso de lo que ocurre ahí con la variación, ¿cierto? Y una mutación que uno dice, oye, pues esto es malo, pero finalmente, por la selección natural y por la presencia de un patógeno en particular en esa zona del mundo, termina siendo beneficioso. Hoy por hoy, ¿cómo se entienden desde la selección, ¿cierto? Cuando aparecen estos patrones de genes que tienen mutación y que eventualmente algunos de ellos se asocian con enfermedades, y uno podría decir, bueno, uno podría esperar que en el tiempo esto desapareciera, que todos los que portan esa mutación estuvieran enfermos y murieran, pero eso no está, eso es algo que está en proceso. Tenemos buenas hipótesis para explicar por qué, por ejemplo, se seleccionan estas mutaciones en particular. Porque si fueran profundamente deleterias, uno debería esperar que no las claro, viéramos, ¿cierto? ¿Cómo uno entiende desde la evolución, ¿cierto?, este juego que hay con las mutaciones, ciertos genes que pueden producir enfermedades. Bueno, hay en el fondo existen, tú lo describiste de una muy buena manera, muchas veces no lo entendemos, eso para partir, ¿viste? No lo entendemos, y muchas veces lo entendemos para algunos pocos casos, como el que tú bien describiste, en el fondo, que son ejemplos de libro, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en el fondo puede que eventualmente no entendamos cómo se originó lo que se originó, pero dado lo que tenemos, en el fondo vale la pena investigarlo. Y eso, y sin saber cómo se originó, digamos, lo del por qué. No sé, por decir un ejemplo, la rata topo desnuda, el naked mole rat, en el fondo que es resistente al cáncer, que vive mucho para un tamaño tan chiquitito, uno no sabe cómo finalmente llegó en el fondo. Pero lo que sí sabe, en el fondo, el campo biomédico hoy día encontró un experimento natural que se llama Naked Mole Rat, que tiene una, vamos a llamarlo entre comillas, configuración genética que no les da cáncer. Son resistentes al cáncer. Y mi punto es que
de esos experimentos naturales nosotros tenemos mucho que aprender, pero muchísimo que aprender para el campo biomédico en nuestra especie. Y no es solamente el níquel mol rata, hay otros ejemplos. En el fondo, los cetáceos también son muy ocupados, ¿viste? Los cetáceos son organismos muy grandes que la predicción es que ellos deberían tener muchos cánceres, tienen muchas células replicándose, la probabilidad de cometer errores y que se transforme en una célula maligna es inmensa, pero eso no ocurre. Eso no ocurre, eso es lo que se llama la paradoja de Peto. Y en realidad, cuando se han analizado los genomas de los cetáceos, se ha visto que, por ejemplo, tienen un montón de copias de genes supresores tumorales y de toda una batería genética que hace que se dé esta paradoja finalmente. Los elefantes lo mismo, o sea, hay mucha gente que ha estado estudiando la constitución genética de los elefantes y se ha visto que hay algunos genes que son claves en el fondo que tienen muchísimas copias, por ejemplo. Claro. De los cuales nosotros tenemos solamente una. Entonces ese set de experimentos naturales que nos provee de manera gratuita el árbol de la vida, yo creo que es algo que hay que aprovechar en el campo biomédico. Absolutamente. Y para allá vamos. Sí, y es inevitable en esta conversación, Juan, empezar a mirar un poco hacia adentro, ¿cierto? Y cuando digo eso me refiero a nuestro país, que por sus orígenes históricos, ¿cierto? De la población, de la mayor parte de la población chilena, uno podría esperar que hubiera ciertas características genéticas bien particulares. Me acuerdo del caso en Colombia, en Antioquía, de una mutación en particular, muy extendida en esa zona, que fue trazada a un colono vasco en el siglo XVI que llegó a esa zona y que tenía una mutación que predisponía al Alzheimer muy temprano. Y hoy día es una de las zonas del mundo con la mayor prevalencia de Alzheimer juvenil, justamente porque se amplificó, ¿cierto? Un efecto fundador ahí, Claro. y esa mutación después se propagó en la población. En ese sentido, Juan, ¿existen algunas características llamativas de, por ejemplo, la población nuestra, que uno podría asociar con ciertas patologías? Por ejemplo, en mujeres, el trastorno de vesícula, ¿cierto? Cáncer de vesícula, cáncer de estómago, problemas de vesícula en particular. ¿Es posible contestar desde tu disciplina preguntas que tienen ese vínculo y que están más asociadas con nuestra propia historia evolutiva, entendiendo nuestro origen histórico-geográfico? Absolutamente. De hecho, ahí hay un grupo en la Chile, en la medicina norte, si mal no recuerdo, de gente que está secuenciando el genoma de nuestros pueblos originarios. Yo alguna vez vi una charla, hace un tiempo que no me acuerdo muy bien, pero que decía que había cierta predisposición de ciertos grupos étnicos a tener mayor frecuencia de ciertas enfermedades. Y en realidad eso uno lo puede hacer con cualquier, en el fondo, cualquier grupo étnico en cualquier parte y va a encontrar cosas. Lo que pasa es que, claro, esos datos son datos privados a los cuales uno no accede. Entonces, la gracia de este, como digo yo, del árbol de la vida es que son datos que tú lo único que necesitas es un computador y conexión a Internet. No tienes que pagar nada y puedes acceder a todo. Es una maravilla eso. Eso es infinito, te falta vida. Oye, y en ese sentido, Juan, da la sensación de que acá estamos como en una chocolatería, ¿cierto? Que está llena de dulce. Pues hay datos por todas partes, está todo secuenciado, lo que se encuentra se secuencia y se sube. Y claro, dice, chuta, ¿por dónde empiezo? Es como ir a una heladería que tiene 500 sabores de helado y dice, chuta, ¿cómo me decido? ¿Hacia dónde se están moviendo ustedes? ¿Cómo creen que viene el futuro? Pensando sobre todo en las colaboraciones y entendiendo que hoy día la información genética está, ¿cierto? Está en la secuencia. Eso ya dejó de ser un problema. Esa información, como tú decías, existe. Hay que ordenarla bien, hay que entenderla bien, pero eso nos deja del lado de la biología las preguntas más interesantes. ¿Cómo se viene ese tránsito? ¿Hacia dónde están mirando? ¿Y qué colaboraciones implican empezar a contestar esas preguntas? Claro, mira, tú tienes mucha razón, en el sentido de que hoy día hay tanto dato, uno está pero inundado de datos, Claro. y ahí cobra relevancia algo que es muy importante y es tener clara la pregunta que uno quiere responder. Como yo te decía anteriormente, antes habían poquitos genomas, entonces uno muestreaba todo, porque había tan poquito que muestreabas todo. Hoy día hay tanto, como tú dices, que tener la pregunta clara es importante. Entonces, claro, yo te digo que tú necesitas un computador, una conexión a Internet y estás listo. Pero si no tienes una pregunta, no estás listo en realidad. Entonces eso es, por un lado hay que tenerlo súper claro. Lo otro que es súper importante y hacia dónde va todo esto, yo creo que va hacia tratar de realmente entender el patrón evolutivo de algunos genes, proteínas que están asociados a patología en nosotros los seres humanos y esa variación natural llevarla al laboratorio.
Y eso significa alianzas, como dices tú. Significa alianzas con gente como tú, bioquímicos, en el fondo, que tienen laboratorios experimentales donde uno puede ir, en el fondo, y tomar, no sé, la última experiencia que nosotros hicimos fue tomar una molécula del Elephant Shark y la metimos al laboratorio y empezamos a ver un montón de cosas que eran increíbles, junto con Gonzalo Mardones, colega de la San Sebastián también, y vimos un montón de cosas que si uno hace solamente el análisis in silico y no colabora, se pierde de un montón de la película. Claro. Claro, pero eso yo decía en un momento, y lo comentábamos en la conversación en el bloque anterior, que hoy las preguntas complejas requieren de la colaboración y la multidisciplina, porque en lo contrario no se puede seguir avanzando. En el fondo hemos llegado a un nivel de conocimiento que requiere empezar a formular preguntas más complejas, y para poder contestar esas preguntas más complejas se requieren equipos multidisciplinarios. Hemos hablado en esta entrevista, Juan, de esta variación genética en este experimento natural, ¿cierto? Que es el árbol evolutivo, que se asocia con algunas patologías en humanos. ¿Hay algunas en particular que sean más atractivas para ustedes? Porque claro, uno puede partir desde el Alzheimer que comentábamos, a otras que son más curiosas, más, tal vez menos frecuentes, menos prevalentes, pero que pueden ser igual de entretenidas desde el punto de vista biológico, más allá de lo terrible que puede ser una enfermedad. Claro. ¿Qué patologías les parecen a ustedes más atractivas, ya sea porque son más prevalentes o que pueden ayudar a contestar preguntas que son más interesantes? Mira, en general, mucho de esto, con la cantidad de datos que hay, muchas veces esta investigación no necesariamente es guiada por una hipótesis, sino que es guiada por una pregunta. Y que es algo que es importante hacer esa distinción, que de hecho en Fondesit, recién hace unos 5 años, con suerte, se permitió tener una pregunta de investigación y no una hipótesis, porque todos aquellos que hacíamos investigación que no era guiada por una hipótesis, teníamos que fabricar una hipótesis para no quedar fuera de base, ¿viste? Sí, claro. Entonces, hoy día muchas veces pasa esto del descubrimiento, lo que yo te decía del Elephant Shark, en el fondo nosotros nunca lo planeamos y encontramos una molécula de sirtuin, de estos genes que son como la fuente de la juventud, Sí, claro. que a diferencia de, por ejemplo, de lo que nosotros tenemos los seres humanos, tú le dabas resveratrol y la actividad enzimática, pero se comía la molécula del ser humano, pero se la comía. Entonces, muchas de estas cosas uno no las planea tanto, sino que tiene que ir minando las bases de datos y con los ojos bien abiertos, las antenas bien paradas, y requiere que estar súper atento a esto para poder ir viendo qué es lo que hay y qué es lo que vale la pena indagar. Porque es tanto, como dices tú, es tanto que es infinito y no se puede ir a todas partes. Eso es súper interesante, lo que hablamos recién, de perderse en esta chocolatería, ¿cierto? Que está llena de tentaciones por todos lados, pero es importante ir mirando, ¿cierto? Por donde uno cree que van las preguntas que son más interesantes. Me parece fascinante también esa distinción que tú hacías entre tener una pregunta de investigación y una hipótesis, que es una predicción con respecto a lo que eventualmente va a ocurrir. Y claro, a partir de una pregunta uno podría elaborar una hipótesis, pero no tiene por qué haber una, que de hecho es algo que pasó, como tú decías, recientemente en el concurso de Fondesit, de empezar a mirar estas preguntas complejas desde la pregunta, más que desde esta predicción tipo hipótesis. Y además ahora, Juan, tú estás en una etapa bien interesante, porque te cambiaste recientemente a la Universidad de San Sebastián. Me contabas que estabas ahí donde estaba el SEC, ¿cierto? Al lado del río Calle, con vista al río, comenzando una etapa nueva como profesor titular ahora en la Universidad de San Sebastián, en la Facultad de Medicina y Ciencia. Lo que siempre es reestimulante, ¿cierto? Esto de como volver a empezar, no volver a empezar ciertamente, pero tiene esa energía, eso del aire nuevo, del lugar nuevo, de la energía nueva, además con un colaborador tuyo, ¿cierto? Hace muchos años, que mencionabas recién, Gonzalo Mardones, que juntos están partiendo también esta aventura en la Universidad de San Sebastián. Y te quería preguntar justamente con respecto a eso, porque es una aventura súper interesante que permite renovar los bríos con respecto a las preguntas que uno tiene. Aparecen colaboraciones nuevas, tal vez, con académicos que empiezan a aparecer en el horizonte, y se empiezan a renovar estas preguntas que tú mencionabas. Intentemos ver lo que pasa con este gen en particular, en este modelo en particular, y empiezan a aparecer cosas que son súper interesantes. ¿Hacia dónde van las preguntas nuevas que nacen en este contexto en particular de comenzar este camino en la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián? Mira, es un cambio que, como tú dices, renueva los bríos en el fondo, da como una nueva energía para en el fondo un cambio de mitad de carrera, ¿viste? Yo llevaba 15 años en la Universidad Austral, a la cual le agradezco muchísimo esos 15 años como institución que me hosteó y me vio crecer como científico, digámoslo. Y este cambio también ha sido súper positivo en la carrera y tiene que ver principalmente con
tratar de meter la parte evolutiva en el campo de la medicina. Hacia allá vamos, ¿viste? Hacia allá vamos, y eso es súper importante. Yo creo que los estudiantes de medicina tienen que conocer tópicos básicos de biología evolutiva, yo no tengo dudas de eso. Hay pocas escuelas que lo hacen. La Chile, si mal no recuerdo, tiene un curso de medicina evolutiva, pero creo que es la única. Y eso yo creo que se introduzca a nivel de curso y por otro lado a nivel de práctica en la medicina, a nosotros nos va a ser una unidad académica única. Yo no tengo dudas de eso. Oye, y esa mirada en particular me parece fascinante, porque de nuevo, no solo se complejizan las preguntas en las áreas de investigación como las que estás tú, por ejemplo, sino que también en las miradas más clínicas como en la medicina. Claro. Entonces, empezar a incorporar esas miradas en la formación de quienes después van a estar más cerca de los pacientes, permite justamente cerrar esa brecha entre la investigación fundamental, ¿cierto? Y lo que pasa en la clínica, al lado del paciente. ¿Cómo ves ese tránsito en el mundo, a partir de tus conversaciones con tus colegas en Estados Unidos y en Chile en particular? ¿Vamos a la par con ellos? ¿Vamos un poco más lento? ¿Somos pioneros? ¿Cómo ves esa incorporación de esta mirada más evolutiva? Particularmente en el caso de la medicina, por ejemplo, es una preocupación que tengan también tus colegas, por ejemplo, en Estados Unidos, porque se vincula mucho con la formación de profesionales de la salud. Y uno dice, "Oye, pero la evolución es tan lenta, ocurre en escala de millones de... como que no". Y dice, no, pues hay una lógica además, que es súper interesante de empezar a incorporar también ahí. ¿Cómo ves ese camino en particular? Mira, yo creo que no es tan común y en ninguna parte, digámoslo. No creo que sea Ya. muy común que los estudiantes tengan en el fondo cursos de biología evolutiva en la carrera de medicina y investigación médico-evolutiva. Claro. Yo creo que no es muy común y es una oportunidad increíble para nosotros generar una distinción en nuestra escuela, ¿no? Entonces, eso yo lo veo súper positivo. Y yo creo que en general la recepción va a ser buena. Todavía no empezamos. Yo recién empecé en marzo en Claro. la San Sebastián. Llevo muy poquito, pero en el fondo los planes van hacia eso, y la Universidad San Sebastián está de acuerdo, está apoyando fuertemente todo esto, y yo creo que en el fondo vamos a tener un toque distintivo como escuela de medicina nosotros, al incorporar eso. Yo creo que es imposible saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Y eso es fundamental. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar de transmitir en el fondo en la escuela. En el fondo es saber de dónde venimos y eso es biología evolutiva. Absolutamente. Y me es imposible no preguntarte, Juan, por lo que pasó el año pasado, en octubre, cuando Svante Pääbo ganó el Premio Nobel de Medicina, un investigador que partió haciéndose preguntas que tenían que ver con Egipto, con el antiguo Egipto, el de joven, ¿cierto? Disfrutó mucho con la cultura egipcia y en algún momento se preguntó, ¿y será posible preparar ADN de buena calidad a una momia? Y empezó a jugar con eso y lentamente empezaron a refinar técnicas que nos permitieron secuenciar ADN cada vez más antiguo. Y empezamos a explorar nuestro pasado evolutivo más antiguo. Empezamos a mirar nuestra relación genética con los Neandertal, por ejemplo. Empezamos Claro. a entender qué porcentaje de genes de ellos estaba en nosotros, lo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la antropología, permitió incorporar la visión de que convivimos en un momento con otra especie humana. Y no solo convivimos en la cercanía, nos apareamos, nos reproducimos. Entonces, tenemos esa impronta genética también. Y por lo tanto, esa área en particular de la secuenciación de muestras antiguas, que ojo, no se limita solo al resto humano, muestras de museos, de colecciones, ha abierto un mundo que es distinto porque la molécula de ADN es muy frágil. Sí. Y por lo tanto muchas veces cuesta. ¿Cómo has visto la incorporación de ese tipo de técnicas, por ejemplo, justamente pensando en los orígenes, porque nos permite secuenciar muestras que son cada vez más antiguas, nutriendo nuestras bases de datos? ¿Cómo ves ese mundo en particular? Yo creo que eso es maravilloso en el fondo y este premio Nobel de Medicina a Svante Pääbo, en el fondo yo creo que a mí me dio mucha alegría porque en el fondo era un premio Nobel para la biología evolutiva. Claro, Era así, ¿viste? Entonces yo en realidad no podía estar más contento porque en realidad, yo insisto, en el fondo es un premio Nobel de medicina o fisiología, se llama formalmente, ¿no? Pero en el fondo es este mismo predicamento, es imposible saber quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Y Svante Pääbo en el fondo ha dedicado su carrera a saber eso a través de la secuenciación de otras especies de Homo en el fondo, y claro. que ha desmitificado un poco de repente esto de lo único que somos nosotros los seres humanos, y en realidad nuestra trayectoria evolutiva es
no es tan distinta a la de otros mamíferos en el sentido que coexistimos con otras especies que hoy día ya no están en el fondo en el planeta y que nos cruzamos y que nosotros tenemos genes de ellos y que ellos probablemente Claro. tengan genes de nosotros y que en el fondo, que no somos tan especiales más que el producto de el proceso evolutivo. Absolutamente. Y eso le devuelve ese carácter, ¿cierto? Un poco más humilde, ¿cierto? Nuestra visión como Claro. especie dominante. Somos Exacto, sencillamente otro producto de la evolución. exacto. Uno que en particular adquirió las herramientas que les permite entender justamente ese proceso. Juan, cerrando la conversación, estuviste en Santiago en la Católica estudiando, estuviste en Michigan, estuviste en Nebraska y llevas un montón de años en Valdivia. Son contextos distintos. Muchas veces hacer investigación en Santiago uno dice, es difícil, en Estados Unidos es más sencillo, ¿cierto? Hay más recursos, todo es más rápido, uno pide reactivos y llegan durante el día. Y la realidad ahora es distinta. Es desde Valdivia, que es una ciudad grande, pero en un país tan centralista como el nuestro, igual a veces pasan cosas y los reactivos se atrasan un poco y la cosa no es tan ágil, pero es una dimensión distinta. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y lo digo en particular porque hay muchos que ven solo en Santiago el futuro y cuesta llevarse investigadores. Me acuerdo una vez conversábamos con Nivaldo Inestrosa y me decía, estoy montando un centro de investigación en Punta Arenas y la gente no se quiere venir, me decía. Que es muy lejos, que es muy frío, que es muy... Y yo le decía, y aquí estamos tratando de moverlo. Tu experiencia como investigador que comenzó su carrera como investigador independiente en Valdivia, en el sur de Chile, para aquellos investigadores que están justamente en esa y que ven a Santiago a veces la única alternativa y no miran a Talca, no miran a Antofagasta, no miran a Valdivia, no miran a Punta Arenas. Eh, ¿Qué les dirías tú después de este recorrido y de tu experiencia haciendo investigación desde el sur de Chile? No, yo creo que en el fondo mi mensaje es que hay que recorrer, en el fondo, pues, si tu experiencia del recorrido, hay que recorrer. Eso yo creo que uno no tiene duda. Hoy día, como tú decías, en el fondo, que las preguntas son más complejas y requieren más colaboraciones, la única manera de conocer es recorrer. Uno tiene que recorrer, conocer gente, establecer alianzas y insertarse en una red científica, en el fondo, que resuelve problemas que son imposibles de resolver por cada uno de los individuos, sino que es el conjunto de ellos. Hay que recorrer. Santiago, hoy día con tanta conexión que hay y tanta Claro. facilidad para poder incluso verse como lo estamos nosotros haciendo ahora, no es tan necesario estar en Santiago. Yo creo que no, yo a Santiago no creo que valga la pena, digámoslo. Estoy feliz en Valdivia, podría ser otro lugar, sí, pero capaz que Santiago no, ¿viste? Entonces, yo creo que hoy día, sobre todo hoy día, no es tan necesario estar quizás en una gran metrópoli en el fondo para hacer mejor ciencia. Absolutamente. Y ese es el mensaje importante, porque hay que además, ¿cierto?, movilizar a todo el país, no solo a una ciudad o un lugar en particular. Son las 12:55 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación con nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Cristóbal Opazo, biólogo de la Católica, doctor en Ciencias Biológicas con mención en Ecología. Se especializó en evolución molecular en la Universidad de Nebraska y antes en la Nebraska Lincoln y antes de eso en la Wayne State University en Michigan. Actualmente profesor titular de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián allá en la Perla del Sur en Valdivia. Juan, un gran abrazo y muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un gran abrazo, muchas gracias por este espacio y súper buena la conversación. Nos vemos. Cuídate. Nosotros nos vamos como siempre con efeméride musical porque un 19 de mayo, pero de 1972, un señor conocido mundialmente como Elton John publicó su quinto álbum, el Honky Chateau. Y de ese vamos a escuchar uno de los himnos, Rocketman. Nos vamos con Elton John, que esté muy bien, cuídense mucho, buen fin de semana. Chao, chao.